El acuerdo entre Siglo XXI y SENASA está listo para recibir los miembros de la Armada y del Ejército, los familiares y los miembros de esas dos ramas de las Fuerzas Armadas que están cubiertos por SENASA pueden asistir con solo el pago del seguro. No tienen que pagar el famoso copago. Salud Siglo XXI. Bien, señores, la revista tiene una ventaja y es que es una revista. Por tanto, no tenemos que seguir fielmente los lineamientos de un programa muy programado. Y como estamos en Navidad, la semana pasada estuvimos aquí un grupo de ganaderos que trajo un invitado interesantísimo con el que vamos a hablar un ratito ahora y aprovechar lo que está aquí en estos días. Luego hablamos con los ganaderos de San Juan y de Atomayor y vamos a hablar algunas cosas que don Jorge Mario Bolaños, especialista en evaluación andrológica de toros, ya él habló de toros la semana pasada. Lo que nosotros queremos es aprovechar un poquito una experiencia que él tiene en Centroamérica. Lo primero es darle la bienvenida. Doctor, gracias por estar aquí. Él es veterinario de profesión, pero él sabe mucho más que eso. Doctor, ¿por qué hay tanta diferencia en esos 5 países? Guatemala, Nicaragua, Salvador, Honduras y Costa Rica. Panamá siempre la dejan fuera, no sé por qué. Primero, ¿por qué dejan ustedes Panamá fuera? ¿O ellos lo dejan a ustedes? No. Primero que todo, buenos días a la buenos días a todos, adelante, a todos los compañeros. Lo segundo que quiero aclarar es que yo no me atrevo a expresar una gran cantidad de cosas que no, porque no soy ni historiador, ni soy... Entonces muchas veces van a aparecer, son opiniones de un observador que pasó por ahí y entonces vio cosas y de eso algunas veces... Vio pero no vivió. Exactamente, y en algunas veces pues me detuve y consulté, pregunté y me llené de un poquito de... Primero que todo, vamos a comenzar por la situación de América Central y Centroamérica. Como ustedes recordarán, nosotros pertenecíamos al Virreinato de México, a la Capitanía General de Guatemala, durante la época colonial. Y llegaba hasta Costa Rica, hasta Costa Rica. Sí. En aquel tiempo Panamá pertenecía a Colombia. Ah, ya. Bien, entonces, dentro del istmo centroamericano está Panamá, pero históricamente nosotros somos, a pesar de que somos pueblos hermanos, éramos totalmente diferentes. Nosotros, Costa Rica, yo podría decir que tal vez fue uno de los últimos lugares mayas de paso entre los imperios del norte indígenas o aborígenes y los del sur. Entonces, toda esa zona fue habitada por gente de ascendencia de origen tal vez maya. Esta es una pregunta. Los aborígenes, desde los mexicanos hasta los panameños, ¿eran los mismos? En realidad no. Inclusive... los incas en Perú, eso es otra cosa. Los aztecas en México y los mayas en Centroamérica. Los mayas estaban en México, fueron predecesores o anteriores a los aztecas. Las grandes ciudades de ellos estaban localizadas en Yucatán,
Pero como le digo, de esto es lo que yo he visto, no es realidad como un historiador podría hoy aquí conversar con mucha relevancia. Sí, utilizamos... La pregunta viene, porque usted viaja y ve los inditos en Panamá, lo ve en Guatemala, pero en Costa Rica no lo ve mucho. ¿Qué pasa? En alguna parte yo había leído, al hacer esa misma pregunta, cuando los españoles llegaron a nuestro país, extrajeron los indígenas que tenían a mano para llevárselos a las minas de plata del Perú. Eso fue un arma de doble filo, porque los colonos españoles que se quedaron en Costa Rica, se quedaron sin encomiendas. No, eran muy pobres para traer esclavos, no tenían indígenas para esclavizar, porque los que quedaron eran un poco violentos para los mismos españoles, que de hecho ellos se quedaron en sus zonas, en la zona de Talamanca. De lo de Puerto Limón. Exactamente, esa área de Talamanca, los indígenas que vivían ahí nunca fueron realmente conquistados. Y entonces, y los otros, los que eran un poquito, digamos, menos violentos, menos agresivos, fueron movidos de Costa Rica. Dicen las crónicas que debido a eso, nuestros campesinos españoles, o los colonos españoles, no asistían a misa. Sí. Y entonces decían que eran muy malos católicos, muy malos practicantes, y es que no tenían ni siquiera, eran tan pobres, que no tenían ni siquiera ropa para ir a la iglesia. Y entonces, gracias a Dios, dentro de la época, al final de la colonia, se introdujo el cultivo del café, que permitió lo que hoy es Costa Rica, la base de lo que hoy es Costa Rica, porque fue lo que permitió una democratización de la agricultura de nuestro país. Siga ahí. ¿Qué diferencia Costa Rica, que nosotros lo veíamos en un momento, a Uruguay y a Chile en el sur como dos Suizas, y a Costa Rica una pequeña Suiza en Centroamérica? ¿Cuál es la diferencia, política o económica? Las dos. En los países del resto de Centroamérica más cercanos al virreinato de Guatemala, comenzando recuerde que, por ejemplo, nosotros pertenecíamos al obispado de León, en Nicaragua. O sea, ni siquiera eso teníamos. No teníamos ni volumen, ni dinero, era la última provincia, era una provincia sumamente pobre. ¿Y hoy día cuáles son sus fronteras? La de Costa Rica. Con Nicaragua y con Panamá. Nicaragua y Panamá, ¿y cuál más? Nada más. Ustedes no tienen, por el norte también tienen Nicaragua. Sí, señor. Y en el sur a Panamá. Es decir, que están casi rodeados por Nicaragua. No. Costa Rica tiene 4 lados. Sí. Nicaragua al norte. Sí. Océano Atlántico, Océano Pacífico y Panamá al sur. Ah, bueno, bien. Sí. Una cosa, más o menos el origen fue ese. Doctor, cuéntenos, ¿por qué ustedes se desarrollan en un momento más que el resto de Centroamérica? Incluyendo políticamente. Por la mentalidad, por la democratización que se dio en la agricultura al final de la colonia. No es por la gente que llegó ahí a trabajar, por las migraciones. Es que una cosa conlleva a la otra. O sea, llegan las emigraciones, se le da mucho énfasis a varios rubros que son muy importantes para cualquier país. Pero españoles siempre. No, por ejemplo, mi abuela era italiana. Sí, o sea, llegaron gente de todas partes. Nosotros ha sido un crisol de cultura. Nosotros nunca nos hemos podido llamar. ¿Y esos que llegaron? ¿Comerciantes, industriales, agricultores? ¿Qué eran? De todo. ¿Y trabajaban en el campo también? También. ¿Y en el café? En el café. El café, llegó el momento que nosotros siempre decíamos que el mejor ministro de Hacienda de Costa Rica era el precio del café internacional. Porque era el que si el precio estaba en el mercado internacional bien, Costa Rica estaba bien. Exacto. Otra cosa, calidades. ¿Por qué todavía hoy
con plantas nuestras, usted tiene mejor yuca que nosotros, si las plantas son nuestras. Viera que ha sido la gran bendición de Costa Rica ha sido su tierra. Ah, la tierra. Nosotros tenemos cerca de 250 volcanes. Somos junto con la parte sur de Nicaragua, Costa Rica y la parte norte de Panamá, somos lo último que se formó en América. Y entonces, eso nos dio un suelo sumamente bueno. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene? 52.000 kilómetros cuadrados. 52. Sí. Es decir, más o menos el tamaño de República Dominicana. Sí, 4.000 kilómetros más. ¿Cuántos habitantes tiene? Acabamos de llegar a los 5 millones, de los cuales hay variado entre 750 a 1 millón de habitantes que son refugiados, asilados, llegados, inmigrantes. ¿Cuántos pueblos aborígenes quedan más o menos puros? Más o menos no, sí quedan. Más o menos no, puros, deben haber alrededor de 6 o 7 etnias claramente definidas, donde están localizadas y todo esto, en territorios que son de ellos. ¿Hay hombres de empresas con grandes capitales en Costa Rica? Han habido... ¿Hay ricos? Hay ricos. Hay ricos. Hay ricos. ¿Quién es el creador de eso que ustedes han presentado al mundo, como que Costa Rica es un país, digamos, ecológicamente potable? Yo creo que desde que nosotros nacionalizamos y mantuvimos los recursos estratégicos, como fue la electricidad, el agua, la educación, todo este tipo de recursos, cuando fueron parte de todos. Está hablando de la revolución de Figueres. Correcto. A partir pero no fue solamente don José. Don José realmente, ustedes lo saben mejor que nadie, fue un general, el único general victorioso que eliminó el ejército de Costa Rica. Entonces todo el dinero que iba para el ejército se pasó a la educación. ¿Ustedes no tienen ejército? No, señor. Y lo que hay una policía nacional. ¿Policía? Una cosa, doctor, y perdóneme que no tenga un orden. No. Le hablé del ambiente, del medio ambiente, sí. y le hablé del desarrollo político, económico, pero llega un momento en que llega un virus también a Costa Rica, reciente, de donde aparecen ciertos casos de corrupción que uno no soñaba que iban a aparecer en Costa Rica. La globalización... Lo estoy metiendo. Sí, no, permítame. La globalización ha traído la idea de que usted puede accesar riqueza sin trabajo. Y entonces eso ha generado de que hayan personas que creen firmemente en eso y lógicamente hay corruptores y hay corruptos. Y eso, a pesar de que la apreciación de nosotros y las medidas a tomar o que se han tomado dentro de nuestro país, en donde ellos están actualmente presos, hemos tenido presidentes presos, hemos tenido gente de todos los niveles que están detenidos o presos o han estado presos. Yo creo que la corrupción va a ser muy difícil que se detenga porque la gente cree que ese es un camino. ¿Cuál es la clave? El que hay muchos costarricenses que son autónomos, que no viven del Estado, o que el Estado no es el principal, porque tenemos en algunos países como este que el Estado es el principal comprador, el principal vendedor, el principal pagador. Es decir, que el presupuesto nacional domina la economía en República Dominicana. ¿En Costa Rica es lo mismo? No. El Estado en Costa Rica es el mínimo empleador.
Es el más pequeño empleador. O sea, realmente es pequeño el tamaño del Estado. El problema que nosotros tenemos en Costa Rica es que los salarios del Estado son mejores que la empresa privada. Y entonces tenemos un desfase, un desbalance económico. Se van para el Estado la gente. Porque realmente gana mucho. Pero el empleador no, el Estado no es un gran empleador. Eso ha permitido que el costarricense poco a poco se haya convertido en emprendedor. Bien, un país como Costa Rica que produce mucho, el producto que produce, sobre todo el producto del campo, o se va a la exportación para producir divisas o se consume en el mercado interno. Si se consume en el mercado interno, yo quiero que usted nos cuente cómo han logrado ustedes que los precios sean buenos para el que produce y que llegue a un precio asequible al consumidor. Bien, en el caso nuestro, a partir de los años 80, que tuvimos, ustedes se recordarán porque ya las juventudes no se acuerdan de eso, que tuvimos la gran declave mundial con los precios de cuando aumentaron los precios del petróleo y todo esto. A partir de ese momento hubo una decisión política que involucró presidentes, sector privado, etcétera, 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 en donde decidimos convertirnos en un país exportador en todo sentido, agro e industrialmente, y quitarnos de encima el monocultivo, el café. De hecho, hoy siempre sigue siendo importante, mas no es lo más importante que nosotros tenemos. ¿Lo sustituyeron? Sí, señor. Nosotros exportamos... ¿O cogieron otras tierras? No, exportamos otras cosas y la parte industrial se convirtió, por ejemplo, en aparatos médicos, se convirtió en algo muy importante. Hay una industria sólida. Muy sólida, y la parte de los servicios. Cuando usted dedica a la parte de la educación, usted puede vender muchos servicios porque va a tener un pueblo educado que no es, nosotros todavía nos falta mucho para llegar a hacerlo, pero esa línea es correcta. O sea, la gran riqueza que usted le puede brindar a su pueblo es la educación. ¿Se puede decir que todo el mundo está alfabetizado? Creemos que es alrededor de un 90 y resto por ciento. No hay demasiado afán por el grado universitario. Siempre, eso es típico. Entonces nosotros estamos haciendo algo ahora que ya está en la Asamblea Legislativa, que ha venido funcionando muy bien, que es la educación dual. La educación dual es la que permite a aquellos estudiantes, o sea, nosotros tenemos dos sectores no cubiertos, pero que se han trabajado históricamente sobre ellos, que es el profesional y el técnico. Y el obrero en general, o sea, la persona ras. Pero tenemos un descuido que lo ha venido trabajando el Instituto Nacional de Aprendizaje y los colegios técnicos, que es el medio, la parte técnica. Y entonces nosotros ahora, con la educación dual, le vamos a ofrecer mano de obra calificada a las empresas que se instalan dentro de nuestro país, en donde una parte del tiempo van a estar en las aulas y una parte del tiempo están en la empresa. Una cosa, el pueblo costarricense confía en la justicia. Mire, siempre la justicia fue para el pueblo costarricense el pañito de dominguear, o sea, el trapito de dominguear, o sea, el vestido que se usa para ir a la iglesia. O sea, nosotros lo respetábamos ciegamente. Han habido situaciones que han puesto a tambalear en algunas ocasiones ese concepto. Sin embargo, siento que el pueblo sigue apoyando o creyendo en la parte... ¿Quién nombra la justicia? La Asamblea Legislativa, los magistrados. ¿Los políticos es que lo nombran? No. La Asamblea Legislativa. Y es contra atestados. O sea, viene una terna. Viene un grupo de personas que cumplen una cantidad de puntos y entonces va a ganar el que mayor punto. Entonces vienen 3 y de esos 3 se votan por la Asamblea. Veo que tienen solo 5 millones
y tienen 52.000 kilómetros, lo que quiere decir que hay un área poblacional que está por debajo de la media en América. ¿Con quiénes ustedes cultivan, trabajan en el campo? ¿Con costarricenses o tienen mano de obra importada? No, nosotros hay alrededor de 1 millón de extranjeros. ¿Que de dónde? Principalmente nicaragüenses. Sí. ¿Le pagan bien? Tienen que pagársele el mismo salario. ¿Tienen las mismas condiciones laborales de los costarricenses? Totalmente. Y las instituciones persiguen al empleador que no le cumple, porque esto redunda en 2 factores. Si usted contrata a un extranjero y no le paga bien, él no va ni a tributar, pero va a gastar los servicios de salud. Lo integran a la economía. Y va a gastar los servicios de salud. ¿Y su estatus educación migratorio cómo están? ¿Residentes? Están como refugiados o residentes, normalmente. ¿Y entran y salen o residen allá? Las 2 cosas. Las 2 cosas. Por ejemplo, en alguna parte yo leí... ¿Ese millón leí, está bien integrado ya? Yo creo que sí. ¿No lo discriminan ustedes a los nicaragüenses? Mire, somos de los mismos. Históricamente fuimos el mismo país. Y entonces, hablamos español, comemos el mismo arroz y frijoles. Sí, muy bien, somos muy bien, católicos. Pero me luce que subyace. ¿Hay algún problema? Normalmente siempre tenemos un asunto. Ellos llegan para varias áreas estratégicas de la economía. Llegan para el campo, llegan para la construcción. Sí, para los que son bien, para los trabajos duros. Exactamente. Porque, pero resulta que sus niveles educacionales son más bajos. Seguro. Entonces, existe cierta relación de discriminación. Bien. La balanza de pago de ustedes, ¿cómo está? Tenemos un déficit fiscal muy serio. No, me refiero a producción de divisa versus consumo de divisa. Como no tienen petróleo, ¿verdad? Sí tenemos, vamos a ver, sí tenemos petróleo y tenemos mucho gas natural, pero es prohibido la extracción porque atentaría contra el país. Medio ambiente. Exactamente. Prefieren no explotarlo. Exactamente. Aunque tengan que comprar ese combustible. Sí, señor. ¿Y producen las divisas para comprar ese combustible? Sí, señor. Acuérdese que el dinero no se come. Pero lo otro que ustedes producen sí se comen. Bien. Doctor, gracias. Usted debe quedarse 2 o 3 años aquí para que nos ayuden en la revista.